Justo mencionaste unos puntos bien interesantes y hasta controversiales sobre el bautismo. ¿Puedes hablarnos un poco más acerca del bautismo en la iglesia primitiva? Bueno, del bautismo se puede hablar mucho. Hay, claro, los pasajes famosos del Nuevo Testamento y demás, vamos a no entrar en eso. Yo te puedo describir cómo es que se sabe que se hacía el bautismo, digamos, para el año 150 más o menos, que hay bastantes detalles sobre eso. Sí, cuéntanos. Sí. Bueno, parece que el bautismo para el año 150 más o menos se hacía siempre que fuera posible el domingo de resurrección. Si no, se hacía el día de lo que hoy llamamos de Reyes, que es el de Epifanía, o el día de Pentecostés, pero siempre el bautismo grande era el domingo de resurrección. Sí, o sea, los días preferidos eran o domingo de resurrección o enero 6, que es el día de la Epifanía, o en la tradición caribeña el día de Reyes, o el día de Pentecostés, que es 50 días después de resurrección. Sí, y el día de Pentecostés, por lo general, si alguna persona por alguna razón estaba lista y no se pudo bautizar ese día, pues se bautizaba después. Pero el día grande del bautismo era el domingo de resurrección. La gente que se iba a bautizar empezaba desde unas pocas semanas antes un proceso de preparación mucho más intensa de lo que había sido antes. Sí. Llevaban casi siempre como 3 años preparándose para el bautismo. 3 años. 3 años por lo menos, sí. En algunos lugares más, en algunos casos 2, pero lo normal era 3 años. 3 años preparándose para el bautismo. En unas pocas semanas antes, se les presentaba a la gente que se iba a bautizar, se les presentaba a la congregación. Y se les preguntaba, ¿hay alguna razón por la cual alguna de estas personas no pueda ser bautizada? Y claro, podía algún hermano decir, no, sí, porque yo veo a ese señor que está allí, yo lo he visto entrando al templo de Artemisa, ¿verdad? O aquel que está allá tiene una querida, o lo que sea, ¿verdad? Entonces la congregación aprobaba el bautismo de estas personas. A partir de esa fecha y hasta el día de la resurrección, había un periodo especial durante el cual esas personas estaban pasando por una disciplina más intensa, estudios más intensos. Se les estaba explicando el credo, que iban a tener que contestar cuando se hicieran las preguntas, tenían que conocer el credo. Y al mismo tiempo, el resto de la congregación estaba orando por ellas, y estaba también ella preparándose, porque el domingo de la resurrección también había lo que se llamaba el servicio de la renovación de los votos bautismales. Así que aunque la gente no se le bautizaba, toda la congregación estaba en cierto modo preparándose para renovar sus votos de bautismo. De ahí es que viene la cuaresma. La cuaresma, que después se determinó que eran 40 días. Era ese periodo de preparación. Para uno reafirmar su fe el día de resurrección. Y era un día entonces especial, de dedicación especial y todo eso, y por eso en algunas tradiciones pues vino la costumbre después, bastante después, de abstenerse de ciertas cosas en cuaresma y demás. Llega el día de resurrección cuando la gente se va a bautizar. La congregación se reúne toda para celebrar el culto de resurrección, donde vayan a celebrarlo, en donde se reúne normalmente. Una iglesia, un cementerio, había distintos lugares donde se reunía la gente. Esta gente que se está reunida van a celebrar la resurrección no al salir del sol como hacemos hoy, sino a medianoche. ¿A medianoche? Sí, porque Jesucristo no resucita cuando las cosas están bien. Jesucristo resucita en el medio de la oscuridad más profunda de la humanidad. O sea que el culto entonces empieza sábado por la noche. Empieza sábado por la noche. Y entonces eso es lo que después se convirtió en la tradición episcopal y católica, en la vigilia pascual. Bueno, claro, sí. Lo que pasa es que, como tú sabes, en la tradición hebrea, el día empieza al ponerse el sol. Así como se pone el sol del sábado, ya estamos hablando del día de resurrección. O sea que entonces estamos hablando de que la persona va a bautizarse, está participando de este servicio a partir de sábado a las 6 de la tarde. Sí, o 7 o 8, cuando se pone el sol. Y a medianoche. A medianoche
es que va a llegar el momento culminante donde se va a celebrar la comunión. Ahí empieza el culto de comunión. Mientras tanto, ese sábado por la noche, que Sí. en realidad para ellos ya es el domingo, Sí, los catecúmenos que se van a bautizar se reúnen en otro lugar sí. donde se van a bautizar. Ujú. Allí está, para bautizarlos, ya para el siglo II ya han preparado, ya tienen bautisterios, Sí. ya no van al río, ¿ok? Tienen el bautisterio. El bautisterio no es muy profundo, es más o menos así como de este hondo. Porque la gente no se va a bautizar ni echando el agua en la cabeza como hacen algunas iglesias hoy, ni sumergiéndolas en el agua como hacen otras. Ujú. La gente se va a bautizar entrando al agua, arrodillándose, y entonces se le va a echar agua por encima con una vasija 3 veces. Que ese método se llama afusión. Exactamente, exactamente. Y el método de echarle agua por encima es aspersión. Exactamente. Y el método de sumergir completamente es inmersión. Inmersión. ¿Sí? Lo que se va a usar va a ser meter a la persona en el agua, se va a arrodillar, así de manera el agua le va a llegar hasta la cintura por lo menos, es decir, que es un baño, pero le van a echar agua por encima. Van a entrar las personas a bautizarse. En este documento del siglo II van a bautizarse y dice el documento que se van a bautizar primero los hombres, después las mujeres y por último los niños. Así que por lo menos en el siglo II se estaban bautizando niños. Pero no sabemos las edades. No sabemos las edades, pero la palabra que se usa allí es pais, que puede decir niños pequeñitos. Y son los hijos de los que se están bautizando, Ya. ¿verdad? O quizá hijos de los que están bautizados ya, pero no está claro. No está claro. Y no sabemos ni la edad, ni sabemos cuándo se empezó eso, ni si empezó temprano o tarde, y eso los historiadores no se ponen de acuerdo, y cada cual dice lo que viene de su tradición, y unos dicen que sí y otros dicen que no, pero la verdad, francamente, es que los documentos mismos históricos no nos permiten decir ni una cosa ni la otra. Bueno, se van a bautizar. Vienen primero los varones, se quitan la ropa, entran al agua, el obispo los bautiza, les pregunta, creen, como decíamos antes, les hace la pregunta del credo, pero como en forma interrogativa, ¿verdad? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera? Sí creo. Y se le echa agua en por la nombre del cabeza. Padre. ¿Crees en el Hijo? No te bautizo, no. Le echa agua 3 veces. La persona sale del agua, le dan entonces una vestimenta blanca, y eso se refleja ya en el Nuevo Testamento cuando habla de que le daré vestiduras blancas y habla de cambiarse, de dejar el hombre viejo, vestirse de nuevo. De ser iluminado. Exactamente. Se visten de blanco. Hay que darse cuenta que en esa época también la ropa era muy escasa, la gente no había botones. La gente se ponía la ropa de invierno, al empezar el invierno se la cosía y no se la quitaba hasta que no se la quitaba para cambiarse para la ropa de verano. ¿Qué? Es decir, la ropa era una cosa escasa y sucia. Sí. Pues ponerse una ropa nueva, limpia, blanca, era una cosa tremenda. Se ponían esa túnica blanca y es con esa túnica que van entonces a ir a la iglesia. Con esa túnica blanca nueva. Exactamente. Las mujeres vienen después, hay una cortina en el medio del baptisterio, con una cortadura, el obispo mete la mano por esa cortina, al otro lado las viudas o vírgenes, es decir, las mujeres que están trabajando en la iglesia, ayudan a la mujer a desnudarse, la meten en el agua y entonces dirigen la mano del obispo para que el obispo le sepa echar agua por encima a la mujer. Interesantísimo. Así que la bautiza es el obispo, pero las mujeres están ayudando a que se bautice. Sale por el otro lado, le dan también una túnica blanca, ¿verdad? Y sale. Después los niños la misma cosa. Van entonces todos en procesión a la iglesia. Desde el lugar donde fueron bautizados, que puede ser un río, un lago, Pero hasta... ya para esta época casi siempre era una casita al lado de un lugar en que había agua. Okay. ¿Okay? Que es lo que se llama el baptisterio. Sí, sí. Entonces van a la iglesia, entran en la iglesia en procesión y todo el mundo los recibe con aleluyas o con aplausos, es una gran celebración, porque van por primera vez a participar, son gente que han estado asistiendo a la iglesia, al culto de la palabra, por 3 años. Así que ya son conocidos. Son conocidos, son hermanos, pero ahora ya son de los nuestros, de verdad, están bautizados. Ya. En ese bautismo les dan, en esa comunión, esa primera vez, y únicamente esa primera vez, les dan además, antes de darle la copa, el pan y la copa, les dan otras 2 copas.
una copa de agua, para que se bautice por dentro también, y una copa de leche mezclada con miel, en señal de que están entrando a la tierra prometida. Y entonces ya participan de la comunión con los demás. Y así que se celebraba el bautismo en la iglesia antigua. Debemos aclarar que el hecho de que tú estás diciendo que así se hacía en el siglo II y el siglo III de la iglesia cristiana, no quiere decir que le estamos diciendo a nadie que su forma de bautizar está mal o que tienen que adaptar esto, y que por favor que nadie entienda que le está diciendo que bauticen de gente desnuda. Tú lo que estás haciendo es una memoria histórica, diciendo así se hacía en el tiempo antiguo, y ahora pues cada uno de nosotros tenemos nuestra tradición. Exactamente, así se hacía en el tiempo antiguo, y eso ya era una adaptación de cómo se había hecho antes. Porque antes, por ejemplo, cuando Felipe va con el eunuco, y el eunuco se convierte, sencillamente dice, bueno, aquí hay agua, y lo bautiza ahí mismo. Y no hay 3 años de preparación ni nada de eso. ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado. El eunuco es un individuo que se ha dedicado toda la vida a estudiar la Biblia, y viene hasta Jerusalén a estudiar la Biblia. No necesita que le expliquen toda la tradición hebrea. Esta gente que se está bautizando ahora viene de 20.000 tradiciones distintas, por eso hay que establecer un sistema de 3 años. Así que la cosa cambia. Y según van cambiando las circunstancias, hay que ir cambiando la manera en que se hacen las cosas. ¿Cómo fue que la iglesia se las arregló para crecer tan rápidamente durante estos siglos? Bueno, en primer lugar, déjame decir que la iglesia creció rápidamente, y a declarar eso es lo que quiere decir. Mira, este es un mapa del Imperio Romano en esa época. La iglesia empezó aquí en Jerusalén. ¿Verdad? Ya cuando Pablo llega a Roma, se va de náufrago, aquí en el pueblito de Puteoli, que es un pueblecito, una aldea de pescadores, ya hay cristianos. ¿Cómo llegaron allá? Nadie sabe. Pero el crecimiento del cristianismo desde el siglo I fue una cosa increíble. Ya en el año 314 hay un sínodo acá, donde hay representantes de obispos de la Gran Bretaña, de Inglaterra. Cuando termina el periodo que estamos hablando, no hay un pueblecito en toda esta zona, y lo que es más, bastante se da también, donde no haya una iglesia cristiana. En una ciudad que está acá, que se llama Neocesarea, cuando el obispo fue hecho obispo, se dice que había 17 cristianos. El obispo que se llamaba Gregorio. Cuando murió, había 17 que no eran cristianos. ¿Sí? Eso te da una idea de lo que estaba pasando en esa época, en esas ciudades. ¿Cómo sucedió eso? Primera cosa, no había culto evangelístico. Que nosotros creemos que el evangelismo es todo una persona que va a un evangelista que vaya a hablar. No había culto evangelístico, no había sermón evangelístico. El sermón era casi siempre lo que se hacía, en eso que hablábamos antes, el culto de la palabra, que tenía lugar en el culto ya con los cristianos. Pero así de ir a invitar a la gente a que vengan a oír al predicador fulano que es famoso, que va a predicarle, eso no se conocía, no existía. ¿Qué es lo que hacía? Lo que sucedía, que cada cristiano era un evangelista. La conversión tenía lugar en el mercado, en la cocina, en la zapatería, donde estaban arreglando zapatos, en la calle. La gente la labor evangelizadora no era función de los pastores. Era de la iglesia. Era de la iglesia, cada cristiano estaba evangelizando. Cada cristiano bautizado es un misionero. Exactamente, y quería decir que de ahí viene ese crecimiento increíble, inmenso. Y era una cosa que el gobierno que quería pararlo no podía, ¿verdad? Porque si tú haces un culto evangelístico, eso es muy fácil prohibirlo. Pero tú no puedes prohibir a una señora que está comprando pescado que hable con el pescador. Y eso también quiere decir que el hecho de matar a un obispo y martirizar a un obispo no paraba el crecimiento. No paraba el crecimiento, al contrario, lo hacía crecer más, porque entonces ese mismo bautismo, ese mismo martirio, pues le daba a la gente un sentido de milagro, de entusiasmo de lo que había sucedido con la vida de ese señor, ¿no? Así que no lo paraba. Pero la iglesia crecía básicamente por el testimonio individual de los cristianos. Crecía también por el testimonio intelectual. Hubo algunos cristianos que se dedicaron a escribir libros con los cuales alcanzaban a la gente, los intelectuales, que podían poner reparos
racionales, filosóficos, lo que fuera, a la fe cristiana. ¿Nos puedes dar algunos nombres de algunos autores? Sí, esos autores en grupo se llaman los apologistas. La palabra hacer apología quiere decir defender. Sí. Los apologistas. El principal es uno que se llamaba Justino, fue maestro de filosofía. Él era originalmente de Samaria, pero fue maestro de filosofía en Roma. Murió como mártir, por eso se llama Justino mártir. Había otro, Teófilo, que fue obispo de Antioquía, que escribió 3 libros de ese tipo. Había un filósofo ateniense que se llamaba Atenágoras, varios de ellos, que escribieron ese tipo de libros de defensa de la fe. Claro, el más famoso de todos ellos fue un tal Orígenes, de Alejandría, que llegó a ser tan famoso que hasta la emperatriz fue a escucharlo en sus conferencias. ¿Ya? Daba conferencias de filosofía, verdadera filosofía. La verdadera filosofía era el cristianismo. ¿Verdad? Así que esa fue otra manera también como creció. Por eso más bien entre las élites intelectuales. Entre el pueblo, sencillamente el testimonio constante de gente que en su vida diaria lo hacía. Hay un pasaje de un individuo que está escribiendo en contra del cristianismo, que dice, este cristianismo es cosa de gente ignorante. Entra por la cocina. Llega la gente, se mete en la cocina a hablar con las mujeres, con los esclavos, y ahí convierten a la gente. Y lo que él dice como una cuestión de burla, en realidad es un elogio, ¿verdad? De cómo están esta gente dando ese testimonio. Y por eso la iglesia creció y no había quien la detuviera. ¿Verdad? Al mismo tiempo, el testimonio de los mártires fue una cosa increíble, ¿verdad? Y pensar que hay gente que por su fe está dispuesta a sufrir lo que sufrían los mártires. Y por eso un escritor cristiano que se llamaba Tertuliano dice que la sangre de los mártires es semilla. Amén. Hemos hablado de la historia antigua de la iglesia y te has referido varias veces a la conversión de Constantino. ¿Nos puedes explicar qué fue eso y qué impacto tuvo para la cristiandad? Bueno, Constantino era el emperador. De hecho, era uno de varios emperadores y poco a poco se fue haciendo dueño del imperio y quedó como solo. Eso se llama la conversión de Constantino, y con eso no se implica que fuera de verdad que se convirtió o no. Eso se discute mucho. Hasta qué punto era sincero o no era sincero. Yo tengo mis opiniones, pero eso se debate, ¿no? Pero fuera sincero o no, lo que hizo Constantino tuvo un impacto tremendo en la vida de la iglesia. Sí. Hay que darse cuenta que hasta el otro día el imperio es el peor enemigo que tiene la iglesia, está persiguiendo a los cristianos, está matando y torturando a los jefes de la iglesia, y de momento, pues primero el emperador dice, no, se acabó la persecución. Entonces al poco tiempo empieza tanto el emperador como la madre del emperador a dar dinero para hacer iglesias. Y ya no en vida de Constantino, pero unos 60 años después, ya el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Y poco después las otras religiones ya no son toleradas, la única que se tolera es el judaísmo. Así que en un periodo de unos pocos años, de menos de un siglo, pasa el cristianismo de ser una religión ilícita, perseguida, a ser la religión del imperio. Y eso tiene un impacto tremendo. Hasta fecha muy reciente, ese sistema de que hubiera un Estado supuestamente cristiano siguió existiendo. En América Latina hasta hace bien poco. Hasta hace bien poco, y donde no es oficial todavía muchas veces sigue extraoficialmente. Y en otros países se acabó, en Rusia se acabó con la Revolución Rusa, pero eso fue en el 1917, que en términos de historia es el otro día. Y en los Estados Unidos se acabó con la independencia, pero así todo ha seguido cierta herencia de eso. Eso tuvo mucho impacto en la iglesia, aún en aquella época, no solamente hasta hoy, sino en aquella época. Por ejemplo, yo mencioné lo de las iglesias. Hasta esa época los cristianos se reunían casi siempre en casas, en cementerios, en lugares así. Había unas pocas iglesias, unos pocos edificios que ya estaban construyendo ellos para que fueran, pero eran casas. Y es con Constantino que se empiezan a hacer los grandes templos, las grandes basílicas. De hecho, las basílicas tengo entendido que eran mercados, ¿verdad? Y el nombre basílica se refería a un edificio de mercado, y poco a poco se fue convirtiendo, tomando esa arquitectura para iglesias. Sí, la arquitectura típica romana para cualquier lugar público, ¿no? Que eran una serie de columnas con unos techos en forma de bóveda, largos, ¿no? Y eso
mercado para discusiones, para reuniones oficiales. Y claro, cuando empezó la iglesia a crecer, pues se empezó a usar ese edificio, los edificios hechos de esa manera. Eso también tuvo un impacto tremendo, porque aquello de que había que pasar 3 años preparándose para ser cristiano, para bautizarse, requería en primer lugar un número de maestros. Y de momento ahora todo el mundo quiere hacerse cristiano. Wow. Y entonces no hay maestros. Entonces decae mucho el nivel de preparación, de discipulado de los cristianos, ¿no? Y llega el momento en el cual la gente se bautiza inmediatamente, no hay un proceso de preparación, así que se pierde mucho de eso. El culto cambia, se vuelve cada vez más de más pompa, porque si el emperador es miembro de la iglesia y el emperador se le hace toda esa pompa y toda esa cosa, pues no se le va a hacer menos a Dios. Yeah. Entonces se empieza a traer los usos de la corte, se empiezan a traer a la iglesia para que el culto sea algo parecido a la ceremonia que se celebra ante el trono del emperador. Así que hay muchas cosas que van haciendo un impacto, ¿no? Ahora, algo bien importante es que mucha gente piensa que es con Constantino que la iglesia se convierte inmediatamente en la religión oficial. Y nos está diciendo que hubo un proceso, que es bien importante, que a partir de Constantino las cosas nunca volvieron a ser exactamente igual que antes, pero que hubo un tiempo. De hecho, tengo entendido que hubo un emperador que trató de deshacerlo de Constantino, que creo se llamaba Juliano el Apóstata, ¿verdad? Sí. Bueno, primera cosa, Constantino, aunque apoyaba a los cristianos, y aunque le dijo a un par de amigos que había visto una señal en el cielo sobre el símbolo cristiano, todo eso, él siguió siendo el supremo sacerdote del culto romano toda su vida. Y nunca renunció a eso. Segunda cosa, él no se bautizó hasta que estaba ya a punto de morir. En el lecho de muerte lo bautizaron. Así que él mismo nunca fue, si bautizarse es la entrada al cristianismo, él nunca fue miembro de la iglesia. Ya estaba a punto de morir cuando se bautizó. Y él mismo continuó practicando los cultos antiguos, como su sacerdote de ellos. Él tuvo 3 hijos tuvo 4, uno de ellos él lo mató, porque estaba involucrado en algún tipo, pensaba él que estaba involucrado en una conspiración, y salió de él. Y los otros 3 se pelearon entre sí y acabaron matándose unos a otros y demás. Y a esos 3 después, esos 3 trataron de usar el cristianismo como un arma política en las luchas unos con otros. A eso sucedió un primo de estos 3, es decir, descendiente de un hermano de Constantino, que se llamaba Juliano, o Julián. Y ese Julián, dicen que es apóstata, pero la verdad que nunca fue cristiano. Y él trató de restaurar el cristianismo. Después que él murió... O sea, de restaurar el paganismo. Perdón, el paganismo, sí, el paganismo. Después que él murió, los otros emperadores cada vez fueron enfatizando más y más el cristianismo, y no fue sino Teodosio, por allá por el año 380, 381, que en realidad ya hizo que la religión oficial del cristianismo fuera, del imperio, la religión oficial del imperio fuera el cristianismo. Pero eso es un periodo que toma 70 años, ¿no? 60 y tantos años. 2 generaciones. Sí, exactamente. Pero el cambio grande fue de estar esperando que mañana es posible que me persigan, que me maten. Para ser cristiano tengo que ser bien firme. Y ahora, hoy, pues todo el mundo es cristiano y eso es normal, y el cristianismo está bien recibido en la corte y todo eso. Ese es el cambio grande. Bueno, hemos estado hablando por casi 1 hora y media. Llegamos a la última pregunta de este video. Y es bien sencilla. ¿Cuál es la importancia que tienen todos estos siglos para la iglesia hoy? Y específicamente para nosotros como personas hispanas viviendo en los Estados Unidos. Yo creo que 2 cosas que se han mencionado ya. Vamos a empezar por la última. El hecho mismo de que la iglesia ha vivido desde el año 300 y tanto hasta casi ahora con el apoyo del Estado, de la sociedad, de la cultura, y ahora ya en el siglo XX empezó, pero está bien claro en el XXI, cada vez hay menos apoyo en ese sentido. Eso quiere decir que tenemos que volver para buscar ideas, ejemplos, paradigmas de cómo podemos ser cristianos hoy, cómo organizar la iglesia hoy. Casi tenemos que volver allá, a aquella época, porque fue la última vez que de verdad el cristianismo estuvo en minoría. El cristianismo estuvo en minoría y tuvo que estar luchando con la cultura, y tuvo que estarse buscando espacio y todo eso.
Así que hay muchas cosas que aprender de allá. Por ejemplo, el culto, las devociones y todo eso, en aquella época eran el único modo que tenía la gente de aprender de la fe. Hasta hace unos años, la gente aprendía de la fe hasta en la escuela pública, en la televisión, en la radio, en la calle. Siempre la gente sabía de Biblia. Hoy usted va por la calle y hay gente que no sabe ni quién es Jesús. Entonces quiere decir que ya no hay ese apoyo. Ahora la iglesia tiene que buscar modos de formar a su gente con sus propios recursos, sin esperar que el Estado le va a enseñar lo que es la fe o que nadie le va a enseñar la Biblia. Es la iglesia que tiene que hacerlo. Eso es una cosa. La segunda cosa es que en aquella época también, como decíamos bien al principio de la conversación, había una multitud de gente que se encontraba de todas clases de culturas y tradiciones y todo eso. Eso está pasando ahora otra vez. Nosotros latinos aquí en los Estados Unidos somos una minoría, pero hay 10, 12, 20 otras minorías que no son tan grandes como nosotros, pero también están aquí y traen sus distintas ideas. Muy cerca de donde yo vivo, pero cerquita, que se puede ir a pie, hay no solamente una iglesia bautista, una metodista y una presbiteriana, hay también una mezquita. Y detrás de la mezquita, 2 cuadras más atrás, hay un templo hindú. Y si me voy un poquito más lejos, empiezo a encontrar un montón de otras cosas distintas. O si me meto ahí mismo a hurgar más en lo que hay, porque ha venido gente de muchos países y ya el pueblo que uno conocía, donde todo el mundo más o menos pensaba igual y eso, ha desaparecido. Y eso es muy parecido a lo que existía en el siglo I o siglo II. Y otra vez, de igual manera que la iglesia tuvo que aprender en aquella situación a manejarse en esa cultura pluralista, multireligiosa, todo eso. Tenemos también ahora que ver cómo nosotros, en el siglo XXI, descubrimos nuestra misión dentro de ese tipo de cultura. Así que me parece que esos primeros siglos tienen mucho, mucho que enseñarnos ahora nosotros en el siglo XXI. Hasta aquí ha llegado este video sobre historia de la Iglesia 1. Esperamos que sea de edificación para usted y para aquellas personas con las cuales usted comparte. Que el Señor les bendiga. Justo. Muchas gracias por el tiempo que hemos podido estar juntos y yo espero que ustedes hayan podido ver algo de la importancia y la pasión y la belleza de la historia de la iglesia. Recuerden una cosa, que si no hubiera sido por esa gente que estamos estudiando, usted no estuviera aquí, ni yo estaría aquí. Y recuerden, segunda cosa, que algún día, si el Señor no viene antes, algún día le estudiarán a usted y me estudiarán a mí y estudiarán nuestra iglesia como parte de esta misma historia de la iglesia que hemos estado estudiando nosotros hoy.